El capitán Jake Morrison observaba las luces rojas de advertencia que parpadeaban en el puente del USS Titán. El enorme acorazado humano flotaba en el espacio profundo mientras los mensajes de emergencia lo inundaban. Los sistemas de comunicación de todas las colonias humanas de la galaxia. Cada mensaje transmitía la misma terrible noticia. El imperio sapiriano se acercaba y era imparable. La almirante Lisa Carter entró en el puente con un bloc de datos lleno de informes de inteligencia que le revolvieron el estómago. 12 colonias humanas ya habían caído ante los invasores alienígenas en tan solo 2 semanas. Todos los informes describían el mismo patrón aterrador. Las naves sapirianas aparecían en un sistema, exigían la rendición inmediata y, cuando los humanos se negaban, desplegaban armas que convertían flotas enteras en escombros flotantes en minutos. Capitán, acabamos de perder contacto con la nueva colonia de Dallas. El teniente Ben Parker informó desde su puesto. Su voz era firme, pero Jake podía ver el miedo en los ojos del joven oficial. Su última transmisión mostró naves sapirianas atravesando nuestro perímetro defensivo como si fuera de papel. El doctor Nathan Brooks entró al puente con un pequeño dispositivo que parecía un simple cilindro de metal. Llevaba meses trabajando en los laboratorios de armas en algo que llamaba Proyecto Fuego Infernal. La mayoría de la tripulación pensaba que perdía el tiempo construyendo armas primitivas cuando necesitaban tecnología avanzada para combatir a los alienígenas. Pero Jake había aprendido a confiar en el brillante científico que siempre parecía encontrar soluciones donde otros solo veían problemas. Almirante, el Consejo Galáctico acaba de enviarnos un mensaje oficial. La oficial de comunicaciones María Santos anunció. Le temblaban ligeramente las manos al leer la transmisión. El Imperio Sapirano ha dado a la humanidad 72 horas para entregar todos sus recursos militares y aceptar lo que llaman custodia protectora bajo su mando. La almirante Carter rió amargamente ante las exigencias alienígenas. Había pasado 30 años construyendo la flota espacial de la humanidad y sabía exactamente lo que significaba la custodia protectora. Todas las especies que habían aceptado la protección sapiriana se habían convertido en esclavas en una generación. Sus mundos fueron despojados de recursos mientras su gente trabajaba en fábricas y minas alienígenas hasta morir. ¿Qué pasa si nos negamos?, preguntó el capitán Morrison, aunque ya sabía la respuesta. La aniquilación completa de todos los asentamientos humanos y la destrucción total de nuestra especie, leyó María del mensaje. Dicen que somos una raza primitiva que no representa una amenaza para la paz galáctica, pero nuestra naturaleza obstinada nos hace inadecuados para los protocolos de conquista estándar. El Dr. Brooke dio un paso al frente y colocó su cilindro metálico sobre la mesa de navegación. Capitán, creo que es hora de que les mostremos lo tercos que pueden ser los humanos. Activó una pequeña pantalla holográfica que mostraba la estructura interna de su dispositivo. Se trata de un sistema de aceleración cinética que puede disparar proyectiles sólidos al 30% de la velocidad de la luz. La teniente comandante Amy Rodríguez estudió el holograma con interés. Llevaba meses analizando la tecnología sapirana, intentando encontrar puntos débiles en sus sistemas defensivos. Doctor, nuestra inteligencia muestra que sus escudos de energía pueden absorber y redirigir cualquier ataque de plasma o láser que generemos. ¿Cómo nos va a ayudar a disparar balas metálicas? Porque sus escudos están diseñados para detener la energía, no la materia, explicó Nathan pacientemente. Todas las especies avanzadas de la galaxia usan armas de energía. Cañones de plasma, rayos de partículas, misiles de fusión que convierten la materia en energía pura antes del impacto. Los sapiranos han pasado miles de años perfeccionando sus defensas contra esos ataques. Jake Morrison examinó el sencillo dispositivo con más atención. Parecía casi primitivo comparado con los avanzados reactores de fusión y las computadoras cuánticas que impulsaban su nave. ¿Me estás diciendo que este sistema básico de proyectiles podría ser más efectivo que nuestras armas más avanzadas? A veces la solución más simple es la mejor solución, respondió Nathan. Mientras todas las demás especies desarrollaban armas de energía más complejas, los humanos seguíamos mejorando nuestros sistemas cinéticos. Nunca olvidamos que una roca lanzada con la suficiente fuerza puede romper cualquier cosa. La almirante Carter activó el sistema de comunicación de la nave y abrió un canal a todas las naves humanas de su sector. Su voz era tranquila y decidida mientras hablaba con los capitanes que tendrían que tomar una decisión imposible. Les habla la almirante Carter a todos los comandantes de la flota humana. Hemos recibido el ultimátum sapirano y nuestra respuesta es simple: nos negamos. La tripulación del puente escuchó mientras su almirante continuaba su mensaje a la dispersa flota humana. Sé que las probabilidades parecen imposibles. Sé que su tecnología parece superior a nuestro. Pero tenemos algo que nunca han encontrado en sus miles de años de conquista:
determinación humana y la negativa a renunciar a nuestra libertad. El capitán Morrison sintió una oleada de orgullo al observar la reacción de su tripulación ante las palabras del almirante. El miedo dio paso a la resolución a medida que cada oficial regresaba a su puesto. Con un propósito renovado. Podrían morir en la batalla venidera, pero morirían como humanos libres defendiendo su especie y su forma de vida. Dr. Brooks, ¿cuántas naves podemos equipar con sus armas cinéticas?, preguntó Jake mientras estudiaba los mapas estelares que mostraban las posiciones de la flota sapirana. El USS Titan es la única nave con un sistema Elfire completo instalado, admitió Nathan. Pero puedo modificar los sistemas de cañones de riel de nuestros cruceros y destructores para que disparen proyectiles sólidos en lugar de cargas de energía. No será tan efectivo como un sistema cinético especialmente diseñado, pero debería darnos algunas ventajas que no esperan. Amy Rodríguez ya estaba calculando las posiciones de la flota y las estrategias de batalla. Señor, nuestros sensores de largo alcance detectan una enorme fuerza sapirana que se dirige hacia el sistema Próxima. Si vamos a resistir, ahí es donde debemos hacerlo. La almirante Carter asintió con gravedad mientras estudiaba la pantalla táctica. 230 naves de guerra sapiranas se acercaban al espacio humano en una formación que había conquistado incontables mundos. Contra ellas, la humanidad podía reunir unas 40 naves, la mayoría de ellas pequeños destructores y cruceros que nunca habían sido diseñados para este tipo de batalla. Todas las naves pusieron rumbo a la nebulosa Próxima, anunció Jake por el canal de comunicación de la flota. Vamos a mostrarles a estos alienígenas lo que sucede cuando amenazan a la humanidad. Mientras los motores del USS Titan se encendían y el gran acorazado comenzaba a avanzar hacia lo que podría ser la batalla final de la humanidad, el capitán Morrison miró a su tripulación y sintió algo inesperado. Esperanza. Lo superaban en número y armamento, y se enfrentaban a un enemigo jamás derrotado. Pero eran humanos, y los humanos nunca se habían caracterizado por aceptar la derrota en silencio. El universo estaba a punto de descubrir qué diferenciaba a la humanidad de todas las demás especies que los sapiranos habían conquistado. Pronto, la galaxia descubriría por qué los humanos nunca habían desarrollado las mismas armas de energía que los demás, y por qué a veces las soluciones más antiguas seguían siendo las más mortíferas. El USS Titan guió 37 naves humanas a través de las nubes de gas de la nebulosa Próxima mientras el capitán Jake Morrison estudiaba la exhibición táctica con creciente temor. Lo que les aguardaba al otro lado de la nebulosa era peor que sus predicciones más pesimistas. 214 naves de guerra saperianas colgaban en perfecta formación como joyas mortales contra el campo estelar, con sus cascos reluciendo con el J. Una armadura compuesta avanzada que nunca había sido penetrada por armas humanas. El teniente comandante Ben Parker trabajaba frenéticamente en su estación de sensores intentando encontrar cualquier punto débil en la disposición de la flota alienígena. Cada nave sapirana era 3 veces más grande que el acorazado humano más grande, y sus escudos de energía creaban una barrera brillante alrededor de cada nave que las hacía parecer fantasmas flotando en el espacio. Capitán, estoy leyendo señales de energía que están fuera de nuestras escalas de medición, informó Ben con un miedo apenas controlado en la voz. Sus escudos generan más energía que toda nuestra flota junta. El Dr. Nathan Brooke se encontraba junto a la pantalla táctica principal, examinando la formación enemiga a través de sus instrumentos científicos. Había pasado meses estudiando la tecnología sapiriana capturada, y las lecturas que veía confirmaban sus peores temores sobre su capacidad defensiva. Esas barreras de energía pueden absorber impactos directos de bombas de fusión sin siquiera parpadear. Le dijo al almirante Lisa Carter en voz baja, todas las armas convencionales que tenemos serán inútiles contra ellos. La ingeniera jefe María Santos coordinó con los equipos de ingeniería de toda la flota humana mientras realizaban los preparativos finales para la batalla. Había logrado modificar los sistemas de cañones de riel de 23 naves para disparar proyectiles sólidos en lugar de cargas de energía. Pero sabía que era una apuesta desesperada. Almirante, nuestras armas modificadas no se han probado en condiciones de combate, informó con sinceridad. No tenemos ni idea de si funcionarán cuando más las necesitemos. La flota sapiriana comenzó a avanzar hacia la posición humana con la lenta confianza de depredadores que nunca se habían topado con una presa que pudiera hacerles daño. El almirante Bexar el Conquistador comandaba la armada alienígena desde su enorme nave insignia, una nave tan grande que podía transportar a toda la flota humana en sus bodegas de carga. Había conquistado más de 50 especies en su larga carrera, y los humanos no representaban más que una entrada más en su lista de victorias. Todas las naves humanas, esta es su última advertencia, llegó la transmisión alienígena en perfecto inglés. Ríndanse de inmediato y sus muertes serán rápidas. Sigan resistiendo y haremos sufrir a su especie durante 1000 generaciones antes de permitirles morir.
El capitán Morrison sintió que se le tensaba la mandíbula al escuchar la amenaza sapiriana. Estos alienígenas habían convertido el genocidio en un arte, y hablaban de destruir civilizaciones enteras como los humanos podrían hablar de cambiarse de ropa. Todas las naves, puestos de batalla, ordenó con calma. Prepárense para mostrarles a estos monstruos cómo es la rebeldía humana. El primer intercambio de disparos confirmó el peor temor de la humanidad. Sobre la brecha tecnológica que enfrentaban. Los cañones de plasma sepiranos se extendían a través del espacio con rayos de destrucción pura que desgarraban los escudos humanos como si fueran de papel. El destructor USS Denver desapareció en una bola de gas sobrecalentado mientras las armas alienígenas lo destrozaban a nivel molecular. El crucero USS Phoenix duró 3 segundos más antes de que su casco se derritiera bajo fuego de plasma concentrado. El fuego humano de respuesta impactó al Sapirano. Naves con misiles de fusión y rayos de partículas que representaban la cúspide de la tecnología armamentística humana. Las armas de energía que la humanidad había tardado décadas en perfeccionar simplemente se desvanecieron al impactar los escudos alienígenas, absorbidas y convertidas en luz inofensiva que se disipaba en el espacio. Ni una sola nave saperiana mostró el más mínimo daño por el ataque humano. La teniente comandante Amy Rodríguez coordinó la desesperada respuesta táctica de la flota desde la sala de guerra de los Titanes mientras las naves humanas morían a su alrededor a una velocidad aterradora. Estamos perdiendo naves a un ritmo incontable, informó al capitán Morrison. Las tácticas convencionales son un suicidio contra sus sistemas defensivos. El USS Titán se estremeció cuando los rayos de plasma sapirianos impactaron sus escudos y comenzaron a quemar las barreras protectoras que mantenían a la tripulación con vida. Las alarmas de emergencia sonaron por toda la nave mientras los equipos de control de daños se apresuraban a reparar los sistemas que fallaban bajo el fuego de las armas alienígenas. Escudos reducidos al 30%, informó María Santos desde su estación de ingeniería. No podemos soportar mucho más este castigo. El Dr. Brooks trabajó frenéticamente en su estación de control de armas mientras el sistema Elfire se activaba por primera vez en combate real. Las cámaras de aceleración cinética zumbaban con potencia mientras las bobinas magnéticas se preparaban para lanzar proyectiles a velocidades increíbles. El capitán Elfire está listo para disparar, anunció por encima del sonido de las explosiones que resonaban en el casco de la nave. Jake Morrison vio como otras 3 naves humanas morían en bolas de plasma mientras la flota sapirana destruía metódicamente sus fuerzas. Todos los manuales tácticos escritos decían que la retirada era la única opción racional ante una superioridad tan abrumadora. Pero los humanos nunca se habían caracterizado por tomar decisiones racionales cuando su supervivencia estaba en juego. Señor, tenemos que hacer algo, suplicó Amy Rodríguez mientras la flota humana seguía sufriendo pérdidas devastadoras. A este paso, todos moriremos en 10 minutos. El capitán Morrison miró a su alrededor, a la tripulación que lo había seguido en esta batalla imposible. Estos hombres y mujeres representaban lo mejor de la humanidad, y merecían algo mejor que ver morir a su especie sin asestar un golpe significativo a sus enemigos. Dr. Brooks, apunte a la nave insignia sapiriana, ordenó con una calma mortal. Veamos qué pasa cuando les presentamos la ingeniería humana. El casco del USS Titán se abrió para revelar sistemas de armas que no se parecían en nada a los cañones de energía que las demás especies usaban para el combate espacial. En lugar de elegantes proyectores de rayos de partículas o elegantes conductos de plasma, la nave humana reveló rudimentarios tubos de aceleración magnética que parecían casi primitivos comparados con la tecnología alienígena. Pero el Dr. Brooke sonrió con tristeza mientras se preparaba para demostrar por qué los humanos nunca habían abandonado las armas cinéticas. Incluso cuando todas las demás civilizaciones se movían hacia sistemas de energía pura, el almirante Bexar observaba la extraña configuración de armas humanas con leve curiosidad, como si sus naves insignia. Sensores avanzados analizaban los sistemas de aspecto primitivo. Sus oficiales tácticos le aseguraron que ningún arma de proyectiles sólidos podría penetrar sus escudos de energía, independientemente de la velocidad. Los alienígenas ya se habían enfrentado a ataques cinéticos de especies menos avanzadas, y sus defensas siempre habían demostrado ser superiores a los simples impulsores de masa. Fuego, fuego del infierno, ordenó el capitán Morrison. Y el universo se preparó para aprender por qué los humanos eran diferentes de todas las demás especies que los sapiranos habían conquistado. El USS Titán disparó su primer. Una ronda cinética cambió el curso de la historia galáctica para siempre. El Dr. Nathan Brooks observó sus instrumentos mientras la varilla de tungsteno aceleraba a través de bobinas magnéticas al 30% de la velocidad de la luz, atravesando el espacio hacia la nave insignia del almirante Bexar como una lanza invisible de destrucción. El proyectil no era más que metal denso con la forma de un cilindro perfecto.
pero transportaba la energía cinética de un arma nuclear concentrada en un espacio más pequeño que un puño humano. El almirante Bexar observó el ataque humano con la confianza de un depredador que nunca se había visto seriamente amenazado. Los escudos de energía de su nave insignia habían resistido los cañones de plasma más poderosos de la galaxia, y esperaba que este primitivo proyectil simplemente rebotara en sus defensas como una piedra lanzada a una montaña. El comandante alienígena ya estaba planeando su celebración de la victoria cuando la varilla de tungsteno golpeó la barrera de escudos de su nave e hizo algo que ninguna arma había hecho antes. El proyectil cinético atravesó el escudo de energía Sapirano como si no existía. El capitán Jake Morrison observó con asombro cómo la simple varilla metálica perforaba el casco de la nave insignia alienígena, recorriendo el espacio de proa a popa y saliendo por el otro lado, dejando un rastro de gas sobrecalentado y escombros. La enorme nave saperiana se estremeció al tiempo que las explosiones internas recorrieron su estructura, y los sistemas fallaron cuando el impacto cinético envió ondas de choque por todas las cubiertas. Impacto directo en la nave insignia, informó el teniente comandante Ben Parker con clara incredulidad en su voz. Sus escudos ni siquiera ralentizaron nuestro proyectil. El Dr. Brooks sintió un momento de pura satisfacción científica al comprobar que sus cálculos eran correctos de la forma más drástica posible. Los escudos de energía funcionan absorbiendo y redirigiendo la radiación electromagnética, explicó a la atónita tripulación del puente. Pero la energía cinética es simplemente la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado. No hay forma de que una barrera de energía detenga la materia sólida que se mueve a velocidades relativistas. La formación de la flota saperiana vaciló cuando la nave insignia del almirante Bexar se inclinó indefensa hacia un lado. Las luces de emergencia destellaban sobre su casco dañado. Por primera vez en sus 3000 años de historia de conquista, los alienígenas se encontraron frente a un arma que su tecnología no podía contrarrestar. El pánico se extendió por la flota enemiga cuando los comandantes se dieron cuenta de que sus supuestas defensas impenetrables eran inútiles contra los sistemas cinéticos humanos. Todas las naves con cañones de riel modificados. Apunten a las naves apiranas más cercanas, ordenó el capitán Morrison al ver la confusión que se extendía por la formación alienígena. Disparen munición sólida a máxima velocidad. La ingeniera jefe María Santos coordinó con las naves humanas en todo el campo de batalla mientras cambiaban de armas de energía inútiles a sistemas cinéticos modificados. El crucero USS Atlanta disparó una salva de proyectiles de acero que destrozaron 3 destructores apiranos como si fueran de papel. El destructor USS Boston lanzó proyectiles de tungsteno que penetraron agujeros alienígenas y explotaron dentro de sus naves objetivo, causando daños internos masivos. La teniente comandante Amy Rodríguez observó cómo la demostración táctica se transformaba de una derrota humana sin remedio en algo sin precedentes en la guerra galáctica. Capitán, la flota sapiriana está rompiendo la formación, informó con creciente entusiasmo. Intentan retirarse, pero nuestras balas cinéticas son más rápidas que sus motores. El almirante Bexar se esforzaba por comprender cómo su tecnología superior se había vuelto inútil contra estos humanos primitivos. Sus escudos de energía podían detener bombas de fusión y rayos de partículas que transportaban el poder de las estrellas. Pero simples objetos metálicos atravesaban sus defensas como si ni siquiera estuvieran allí. Todas las naves deben concentrar el fuego en la nave insignia humana, ordenó desesperadamente. Destruyanlas antes de que puedan volver a disparar. El USS Titán se estremeció bajo el concentrado fuego de plasma sapiriano mientras las naves alienígenas centraban su ataque en la nave de guerra humana, pero el Dr. Brooks ya había cargado una segunda varilla de tungsteno en el sistema Elfire y las cámaras de aceleración magnética estaban cargando para otro disparo. Apuntando a su nave de mando, anunció mientras la mira se fijaba en la nave insignia dañada de Bexar. Jake Morrison sintió una sombría satisfacción al dar la orden que rompería el poder sapirano para siempre. El segundo proyectil cinético impactó en el núcleo del reactor de la nave insignia alienígena, y el almirante Bexar experimentó los últimos segundos de su vida con total incredulidad. La varilla de tungsteno atravesó la sección más protegida de su nave y desencadenó un fallo en cascada que convirtió la enorme nave en una bola expansiva de plasma sobrecalentado. El comandante más temido de la historia sapiriana murió sin comprender cómo los humanos habían hecho que su avanzada tecnología fuera irrelevante con las armas que su pueblo consideraba. La teniente primitiva Sara Martínez coordinó los datos de objetivos para la flota humana mientras sus sistemas cinéticos modificados continuaban devastando la formación alienígena. Cada proyectil de acero o tungsteno que impactaba en una nave sapirana causaba daños catastróficos, atravesando cascos que nunca habían sido penetrados por arma alguna. Las bajas enemigas aumentan rápidamente, informó. No tienen defensa contra nuestros ataques cinéticos.
El impacto psicológico de ver cómo su invencible flota era destruida por armas primitivas fue demasiado para muchos comandantes aerianos. Naves que habían conquistado docenas de sistemas estelares comenzaron a retirarse presas del pánico al darse cuenta sus tripulaciones de que su superioridad tecnológica no significaba nada contra la innovación humana. Durante 3000 años, habían dominado la galaxia por miedo a sus imbatibles escudos de energía. Pero los humanos habían descubierto la única debilidad que sus científicos nunca habían considerado. María Santos monitoreó los niveles de potencia de la flota humana mientras sus sistemas de cañones de riel disparaban salva tras salva de proyectiles cinéticos contra la formación alienígena en retirada. Nuestras armas modificadas están superando todas las expectativas, le informó al capitán Morrison. Estamos logrando índices de bajas que deberían ser imposibles. El dottore Brooks cargó una tercera varilla de tungsteno en el sistema fuego infernal mientras observaba las naves apirianas explotar en el campo de batalla. Capitán, acabamos de demostrar que a veces la solución más simple es la más efectiva, dijo con discreto orgullo. Mientras ellos dedicaban milenios a perfeccionar armas y escudos de energía, nosotros seguíamos mejorando nuestra capacidad de lanzar piedras muy rápido. La batalla de la nebulosa próxima terminó con la destrucción total de la flota sapiriana y el nacimiento de una nueva era en la guerra galáctica. Naves humanas que habían estado a segundos de la destrucción ahora, flotaban victoriosas entre los escombros de un enemigo que se creía intocable. El universo estaba a punto de descubrir que los humanos aportaban algo al combate espacial que ninguna otra especie había considerado jamás. La letal efectividad de la materia acelerada al impactar cascos desprotegidos a velocidades imposibles. Cuando la última nave sapirana explotó bajo fuego cinético, el capitán Morrison se dio cuenta de que la humanidad no solo había ganado una batalla, sino que había revolucionado accidentalmente la guerra en toda la galaxia. La noticia de la imposible victoria de la humanidad en la nebulosa próxima se extendió por la galaxia. Más rápido que la velocidad de la luz. Las redes de comunicación cuántica que conectaban miles de sistemas estelares rebosaban de informes que parecían demasiado increíbles para creer. El poderoso imperio sapiriano había sido derrotado por humanos que usaban armas que toda civilización avanzada había abandonado siglos atrás. A pocas horas del final de la batalla, representantes de docenas de especies exigían sesiones de emergencia del Consejo Galáctico para comprender cómo pudo haber sucedido algo así. El comandante Rick Thompson se encontró liderando la primera misión diplomática de la humanidad a la capital galáctica en Centauri Prime, trayendo consigo especificaciones técnicas que cambiarían todo lo que la galaxia creía saber sobre la guerra. La delegación humana llegó y encontró las enormes cámaras del Consejo repletas de representantes de más de 300 especies. Desesperada por descubrir el secreto de las armas capaces de penetrar los escudos sapirianos, la doctora Elena Foster trabajó junto a científicos alienígenas en las instalaciones de investigación del Consejo, examinando tecnología sapiriana capturada para comprender por qué la fuerza militar más avanzada de la historia galáctica había sido indefensa contra simples armas cinéticas. Lo que descubrió reveló una falla fundamental en la forma en que cada civilización de las cadenas espaciales había abordado el problema del combate espacial durante los últimos 5000 años. El problema es que todos se volvieron demasiado inteligentes para su propio bien. Elena explicó a una reunión de las mentes científicas más brillantes de la galaxia cuando se desarrollaron las armas de energía. Eran claramente superiores a los sistemas cinéticos en todos los aspectos medibles: mayor alcance, mayor precisión, mayor daño por unidad de energía invertida. Por lo tanto, todas las especies, naturalmente, centraron toda su investigación en mejorar las armas de energía y las defensas contra ellas. El ministro de Ciencia altariano, cuyo pueblo había sido esclavizado por los apirianos durante más de 2 siglos, estudió los diseños de armas humanas con creciente entusiasmo. Dices que los humanos nunca dejaron de desarrollar sistemas cinéticos, incluso después de descubrir las armas de energía. Rick Thompson asintió mientras activaba una pantalla holográfica que mostraba la evolución de la tecnología militar humana. Conservamos ambos tipos de armas porque los humanos siempre hemos creído en tener múltiples opciones para cualquier problema. Cuando los escudos de energía se volvieron demasiado efectivos contra nuestros cañones de plasma, mejoramos nuestros cañones de riel en lugar de intentar construir cañones de plasma más grandes. La revelación conmocionó a las especies que habían pasado milenios perfeccionando la tecnología de escudos de energía. El embajador drariano, cuyo pueblo había construido los sistemas defensivos más avanzados de la galaxia, se dio cuenta de que su mayor logro era inútil contra armas que su civilización había olvidado cómo construir. Nuestros escudos pueden absorber la energía de una estrella entera, dijo con incredulidad. Pero no pueden detener un trozo de metal que se mueve muy rápido.
El Dr. Foster sacó grabaciones tácticas de la batalla de Próxima que mostraban barras de tungsteno atravesando barreras de energía seirianas sin ninguna resistencia. Los escudos de energía funcionan creando campos electromagnéticos que pueden absorber o redirigir la radiación electromagnética, explicó pacientemente. Pero la energía cinética es completamente diferente. Es simplemente masa multiplicada por velocidad, y no hay forma de que un campo de energía interactúe con materia sólida que no tenga carga eléctrica. La noticia de la victoria de la humanidad llegó a los mundos oprimidos de todo el espacio sapirano y desencadenó la mayor ola de rebeliones de la historia galáctica. Las colonias Beagan declararon su independencia a los pocos días de descubrir que los escudos saperianos podían ser penetrados. Los mundos mineros del sistema Taeti se alzaron contra sus supervisores. Cuando se corrió la voz de que el Imperio Invencible había sido destrozado por armas humanas primitivas, el capitán Hake Morrison recibió un ascenso a almirante de flota y se encontró coordinando con líderes de la rebelión en docenas de estados. Sistemas R mientras rogaban por acceso a la tecnología de armas cinéticas humanas. Su nave insignia, el USS Titán, se había convertido de la noche a la mañana en la nave más famosa de la galaxia. Y todas las especies querían comprender cómo los humanos habían logrado lo imposible. La ingeniera jefe María Santos estableció programas de entrenamiento para enseñar a los ingenieros alienígenas a convertir sus sistemas de armas de energía en lanzadores cinéticos. A nadie se le escapó la ironía de que las civilizaciones más avanzadas de la galaxia estuvieran aprendiendo a construir armas que sus antepasados habían usado miles de años atrás. Los principios son realmente muy simples, explicó a una clase de técnicos centuranos. Solo hay que acelerar proyectiles sólidos a velocidades muy altas mediante campos magnéticos. Las implicaciones económicas del avance militar de la humanidad fueron asombrosas. La fabricación de armas de energía había sido una industria de 1 billón de créditos que empleaba a miles de millones de seres en toda la galaxia. De repente, todos los cañones de plasma y proyectores de rayos de partículas quedaron obsoletos, reemplazados por sistemas que podían construirse con materiales y tecnología que cualquier civilización moderadamente avanzada ya poseía. La almirante Lisa Carter colaboró con el Consejo Galáctico para establecer nuevas doctrinas militares que tuvieran en cuenta la realidad de la supremacía de las armas cinéticas. Durante 3000 años, el combate espacial había estado dominado por naves con los escudos de energía más potentes y los cañones de plasma más potentes. Ahora, la guerra volvería a principios más simples, golpeando al enemigo con objetos sólidos antes de que éste pudiera golpearte. El impacto psicológico en el Imperio Seiriano fue devastador. Las especies que habían servido a los alienígenas durante siglos por miedo comenzaron a comprender que sus amos no eran dioses invencibles, sino simplemente otra civilización que se había vuelto demasiado confiada en su superioridad tecnológica. Las colonias epirianas de toda la galaxia reportaron disturbios civiles generalizados a medida que los pueblos sometidos se enteraban de que el dominio militar del imperio había sido una ilusión que los humanos habían destruido en una sola batalla. El Dr. Nathan Brooks fue galardonado con el mayor honor científico de la galaxia por el desarrollo del sistema cinético Fuego Infernal, pero permaneció centrado en el panorama general. No se trata de que los humanos sean superiores a nadie, declaró a periodistas de toda la galaxia. Se trata del peligro de pensar que hay una sola solución a cualquier problema. Los afirianos se centraron tanto en perfeccionar las armas de energía que olvidaron por qué los proyectiles sólidos podían ser efectivos. Rick Thompson negoció el marco de lo que se conocería como el Pacto de Liberación Galáctica, un tratado que prometía tecnología de armas cinéticas humanas a cualquier especie dispuesta a usarla para liberarse del dominio sapirano. En cuestión de meses, docenas de civilizaciones construían sus propias versiones de cañones de riel y aceleradores magnéticos humanos, preparándose para reclamar su independencia de un imperio que los había dominado mediante la intimidación tecnológica. La galaxia estaba descubriendo rápidamente que, a veces, la solución más sofisticada era también la más sencilla y que la innovación a menudo provenía de mirar hacia atrás en lugar de avanzar constantemente. La humanidad se había convertido accidentalmente en la liberadora de la galaxia al negarse a abandonar armas que todos los demás consideraban primitivas, demostrando que la supervivencia a veces requería la valentía de pensar diferente a los demás. 5 años después de la batalla de la nebulosa Próxima, el almirante Hake Morrison se encontraba en el puente de mando de la nave insignia más reciente de la humanidad, el USS Defiance, observando una galaxia transformada por la innovación y la determinación humanas. La enorme pantalla mostraba docenas de naves de diferentes especies patrullando juntas a través de sistemas estelares que antaño se habían acobardado bajo el dominio seiriano. Naves humanas volaban junto a cruceros Altarion, destructores Centurión y naves de cientos de otros mundos que habían reclamado su libertad utilizando armas cinéticas basadas en diseños humanos. El Imperio Serian se había derrumbado por completo. 3 años después de su derrota en Próxima, sin su reputación de invencibilidad,
los alienígenas se encontraron enfrentando rebeliones en todos los mundos que habían conquistado. Las especies que les habían servido durante siglos volvieron repentinamente sus propias armas cinéticas modificadas contra sus antiguos amos, y el otrora poderoso imperio se derrumbó como una casa construida sobre arena al ser removida la base. El Dr. Nathan Brooks se había convertido en el científico más famoso de la historia galáctica. Pero dedicaba su tiempo a enseñar en lugar de buscar la gloria. Sus conferencias en la recién fundada Academia de Defensa Interespecies atraían a estudiantes de toda la galaxia, todos deseosos de aprender los principios que sustentaban el revolucionario enfoque bélico de la humanidad. La clave es nunca asumir que la solución actual es la única, les dijo a sus clases mixtas de humanos y extraterrestres. Todo problema tiene múltiples respuestas, y a veces la más antigua sigue siendo la mejor. La general Amy Rodríguez comandaba la Fuerza de Liberación Galáctica, una coalición de antiguas especies esclavas que utilizaban a los humanos. Diseñó armas cinéticas para liberar a los mundos oprimidos restantes dispersos por la galaxia. Sus fuerzas habían liberado más de 40 sistemas estelares en los últimos 2 años, siempre siguiendo el mismo patrón exitoso: llegar con una potencia de fuego cinética abrumadora, destruir cualquier defensa con escudos de energía y dejar a la población local con la tecnología y el entrenamiento necesarios para defender su propia libertad. La jefa diplomática, María Santos, trabajó incansablemente para negociar el nuevo Pacto Galáctico, un tratado firmado por más de 300 mundos y que establecía el principio fundamental de que ninguna especie podía usar su superioridad tecnológica para esclavizar a civilizaciones menos avanzadas. El documento prohibía específicamente la práctica de conquistar mundos simplemente porque sus habitantes aún no habían desarrollado armas de energía ni sistemas defensivos avanzados. La ironía del papel de la humanidad en los asuntos galácticos no pasó desapercibida para nadie que comprendiera la historia de los últimos 5 años. Los humanos se habían convertido en los protectores de la galaxia no mediante la conquista o la intimidación, sino al demostrar accidentalmente que la tecnología más avanzada no siempre era la más efectiva. Su disposición a mantener armas cinéticas aparentemente primitivas los había convertido en los liberadores de civilizaciones mucho más antiguas y científicamente sofisticadas que ellos. El almirante Morrison recibía informes diarios de misiones diplomáticas humanas por toda la galaxia. Cada uno describía nuevas especies que deseaban aprender la tecnología de armas cinéticas y unirse a la creciente alianza de mundos libres. Las colonias mineras de Taeti habían construido sus propios sistemas de cañones de riel y habían repelido con éxito a las fuerzas de ocupación sapirianas. Los mundos agrícolas del sistema Vega habían modificado su maquinaria agrícola para convertirla en lanzadores cinéticos que podían defender sus cosechas de los invasores alienígenas. La DRA. Elena Foster publicó investigaciones que revolucionaron el pensamiento militar galáctico al demostrar que los escudos de energía tenían limitaciones fundamentales que jamás podrían superarse mediante una tecnología mejorada. Su trabajo demostró que las barreras electromagnéticas eran simplemente la solución incorrecta para defenderse de los proyectiles sólidos. Por muy sofisticados que se volvieran los sistemas de generación de energía, no se pueden usar campos electromagnéticos para detener objetos no electromagnéticos, explicó en términos lo suficientemente sencillos como para que los comandantes militares los entendieran. La transformación económica de la galaxia fue tan dramática como la revolución militar. Las industrias que habían producido armas de energía durante miles de años reorientaron sus fábricas para fabricar sistemas cinéticos más económicos, fiables y eficaces que los cañones de plasma que reemplazaron. Civilizaciones enteras descubrieron que podían construir sistemas defensivos adecuados utilizando materiales que habían estado desechando como residuos industriales. El capitán Rick Thompson coordinó programas de entrenamiento que enseñaron a oficiales militares alienígenas a usar tácticas cinéticas con eficacia en el combate espacial. La adaptación psicológica a menudo era difícil para las especies que habían pasado siglos creyendo que las armas de energía representaban la cúspide de la tecnología militar. Dejen de pensar en penetrar escudos y empiecen a pensar en alcanzar objetivos, repetía repetidamente a sus estudiantes. Las armas cinéticas no se preocupan por las barreras de energía porque funcionan con principios físicos completamente diferentes. Los antiguos territorios eterianos se habían convertido en un mosaico de mundos independientes. Cada uno agradecido a la humanidad por mostrarles que sus opresores no eran invencibles. Algunas especies alienígenas intentaron reconstruir el antiguo imperio usando armas cinéticas en lugar de sistemas de energía. Pero pronto descubrieron que los humanos estaban dispuestos a usar su ventaja tecnológica para evitar el surgimiento de nuevas tiranías. La teniente comandante Sara Martínez dirigió misiones diplomáticas a mundos que aún luchaban por comprender cómo su comprensión de la guerra se había vuelto obsoleta de la noche a la mañana. Lo importante es recordar que el avance no siempre implica complejidad, explicó a las poblaciones recién liberadas. A veces, el progreso significa volver a soluciones más simples que realmente funcionan mejor que las complicadas.
El almirante Morrison reflexionaba a menudo sobre la lección que su especie había enseñado al universo durante los momentos de tranquilidad en el puente del USS Defiance. La humanidad nunca se había propuesto convertirse en libertadores galácticos ni en innovadores militares. Simplemente se había negado a abandonar las armas que funcionaban. Incluso cuando todos los demás los consideraban primitivos y anticuados, ese obstinado pragmatismo los había convertido accidentalmente en el catalizador de la mayor transformación política de la historia galáctica. La galaxia había aprendido que la superioridad tecnológica no significaba nada sin la sabiduría para usarla correctamente, y que a veces las civilizaciones más sofisticadas podían ser derrotadas por alguien dispuesto a lanzar piedras con la suficiente rapidez. El universo nunca olvidaría el día en que los humanos desplegaron su nave de guerra y demostraron que la innovación, la determinación y la negativa a rendirse podían vencer cualquier ventaja tecnológica. Mientras el almirante Morrison observaba cómo las naves humanas y alienígenas trabajaban juntas para patrullar las rutas espaciales que conectaban cientos de mundos libres, supo que la humanidad se había ganado su lugar en la historia galáctica, no como conquistadores, sino como la especie que recordaba a todos que valía la pena luchar por la libertad, sin importar las adversidades. La sencilla lección que los humanos habían enseñado a la galaxia resonaría en las estrellas durante generaciones. A veces, la mejor manera de avanzar era recordar lo que había funcionado en el pasado y nunca perder la esperanza, incluso cuando la victoria parecía imposible.